cosa. Bueno, ¿por qué es que lo vamos a relacionar? ¿Por qué vamos a relacionar? En realidad, ¿por qué vamos a relacionar? Y vamos a empezar primero con algo que ustedes deben haber visto o capaz que no lo vieron en anatomía, que es la microanatomía, que es la neurona. Digamos, si no existiera la neurona, los músculos no se contraerían. ¿Por qué? Porque quien toma la decisión para que un músculo se contraiga o no se contraiga es la neurona. Entonces, este es un repaso muy básico de la neurona. Ustedes saben que la neurona tiene un cuerpo y tiene proyecciones que salen del cuerpo que se conocen como dendritas, que son proyecciones cortas, pero de tipo arborescentes, con muchas ramitas, y además del cuerpo sale una proyección única, que es el axón, que este axón, a pesar que la neurona, qué sé yo, en la punta de su lápiz puede entrar hasta 100 neuronas, el axón de esa neurona puede llegar a medir hasta 1 metro de largo. Es decir, esas proyecciones son, imagínense una que sale del cerebro y que se extiende hasta la médula espinal, cerca de la emergencia de los nervios, que van hacia las piernas. Entonces, son proyecciones largas, ¿no? Entonces, esta neurona tiene un cuerpo, y en el cuerpo va a tener lo que es común a cualquier célula, que es su núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias que dan energía, y todo esto suspendido en el citoplasma, que está bañado en líquido acuoso, que es una solución salina rica en potasio. Y después, este axón, que es esta prolongación larga, está rodeado por la vaina de mielina, que es como un estuche, una funda, que hace que se proteja el axón. ¿Por qué? Pues en el axón es donde se produce el impulso nervioso, y lo que hace este estuche es que ese impulso nervioso, que es el movimiento de iones, sea efectivo. Y al final del axón, se divide en pequeñas ramitas y con un abultamiento que se llama botón axonal, que lo vemos acá, miren, ampliado. Esto es como es la misma imagen, nada más que acá vemos el botón axonal. Este botón axonal tiene en su interior mitocondrias, pero lo más importante es que en su interior hay vesículas, llamadas vesículas sinápticas, y en su interior tiene sustancias, moléculas químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que son volcados a un espacio que se llama hendidura sináptica, que le permite comunicarse con la próxima neurona. Entonces, ¿para qué sirven estos neurotransmisores? Y estos neurotransmisores van a hacer que la próxima neurona se excite y siga transmitiendo el impulso nervioso, o se inhiba y no se transmita el impulso nervioso. Yo le doy ejemplos de neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina es excitatorio y está vinculado con el placer. Cuando uno come chocolate, sobre todo a las mujeres, que les gusta más que el hombre, porque ustedes vean, les regalan un chocolate a una mujer y dura 15 minutos. Ustedes regalan una caja de chocolate a un hombre y lo guardan en el placar hasta que se llene de hongos, pues se va a olvidar. Entonces, en especial en la mujer genera ese placer y se libera dopamina. Después hay otros neurotransmisores, por ejemplo la adrenalina, que es la de las emociones fuertes. Cuando uno practica un deporte de riesgo, por ejemplo saltar en paracaídas, se libera la adrenalina. Y otros ejemplos
puede ser la serotonina. Saben que la serotonina se llama el neurotransmisor del bienestar. ¿Por qué? Porque la serotonina hace que el sistema nervioso tenga un estado de ánimo equilibrado. Y la acetilcolina, que es la que vamos a ver ahora, porque interviene en el movimiento muscular, pero también la acetilcolina es muy importante para la memoria. Y después hay otros que son inhibitorios, por ejemplo, el GABA. Ustedes vieron, hay personas que toman tranquilizantes para estar relajados, para poder dormir, y el que hacen estos tranquilizantes hacen que se secrete mucho GABA y se relaja el cerebro y pueden descansar y dormir. Pero todo esto es más bien anecdótico para que ustedes sepan cómo funciona la neurona. Bien, entonces, la contracción muscular siempre se va a iniciar acá arriba, en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso ejecutivo. Por ejemplo, yo decido caminar. Entonces, estas neuronas que están comunicadas entre ellas elaboran una función ejecutiva que es voy a salir a caminar al parque. Entonces, estas neuronas que están en el cerebro transmiten la información hasta la médula espinal, no lo que está recuadrado acá en rojo, sino esto que está acá abajo, y de la médula espinal sale otra neurona que se dirige hacia el músculo para producir las contracciones que generan la caminata. A ver, ahora lo vamos a ver un poquitito más, lo vamos a ir disgregando. Entonces, repasando, las neuronas de la corteza motora del cerebro se llaman neurona motora superior. Ahí esa va a ser sinapsis con la que está la médula espinal, que se llama neurona motora inferior, y a su vez esa neurona motora va a hacer sinapsis con la fibra muscular para que se contraigan los músculos. Ahora, de manera abstracta y para poder entenderlo, la primera neurona, que sería la neurona motora superior, se llama neurona presináptica. La neurona motora inferior se llama postsináptica. ¿Y por qué se la llama así? En realidad es para que lo entiendan más en este proceso de cómo se produce la contracción y cómo se transmite el impulso nervioso, es separar. La presináptica es la que origina el estímulo, está separada de la neurona siguiente por la sinapsis. Entonces tenemos, acá ven la flechita que dice sinapsis, la que está por delante es la presináptica y la que está por detrás es postsináptica. Y a la vez, esta postsináptica, que tenemos acá ya separada, yo le puse esta flecha azul grande, vemos como la postsináptica en definitiva va a hacer que se contraiga el músculo o que se relaje el músculo. Bien, para entender cómo funciona el sistema nervioso, pues digamos si es una transmisión de un impulso nervioso donde se mueven cargas eléctricas, si uno piensa la electricidad que hay en la casa, en realidad son electrones que van saltando y la energía se produce en Atocha o en algún lugar donde se produce la energía y se va transmitiendo, saltando los electrones. Acá la transmisión del impulso nervioso también es eléctrico, pero no lo hace por electrones, sino que lo hace por movimientos de solamente estos 4 elementos o iones. Uno es el potasio, otro es el calcio, otro es el cloro y otro es el sodio. Es decir, el movimiento de iones a lo largo de ese axón, que yo le dije que puede llegar a medir 1 metro, va a ser por cómo se mueve uno sobre el otro, o ya vamos a ver que el protagonista principal es el sodio, y por el movimiento del sodio se van generando cargas
eléctricas, positivas o negativas, y así se transmite el impulso nervioso. Y para recordar un poco, entonces, a lo largo de ese axón que mide 1 metro, en algunos casos, al final tiene el botón axonal. Entonces, ese movimiento a través del axón, que a pesar de que puede llegar a medir 1 metro, ese movimiento dura 1 milisegundo, es decir, no dura nada. Impresionante cómo los investigadores han llegado a estudiar algo que mide 1 milisegundo, ¿no? Entonces, todo ese movimiento eléctrico llega a la punta del axón donde está el botón axonal, y esto es para repasar las vesículas sinápticas que tienen los neurotransmisores, son liberados para que una sustancia química, que es el neurotransmisor, le avise a la próxima neurona si se va a contraer o si se va a excitar, perdón, o se va a inhibir. Bien, esto es simplemente un repaso. Ahora vamos a estudiar la neurona presináptica, es decir, la primera neurona, que es la que va a hacer que se provoque un estímulo y sea transmitido hacia la segunda neurona, que es la postsináptica. Entonces, desde la fisiología vamos a ver que la membrana plasmática, acá ven el dibujito del axón, la membrana plasmática, no solo del axón, toda la neurona tiene un potencial de reposo. ¿Qué quiere decir que tiene un potencial de reposo? Tiene una carga eléctrica que no es lo mismo en las otras células del cuerpo. Es decir, está cargada, tiene un potencial eléctrico que es de menos 70 milivoltios. ¿Y por qué dice que está polarizada? Porque por dentro de la membrana la carga es negativa y por fuera de la membrana la carga es positiva. Ahora, ¿y por qué el interior es negativo? ¿Se acuerdan que yo le dije que es una solución salina rica en potasio? Pero en realidad quien más da la carga negativa es el anión fosfato. Así que el interior es negativo, dado por el potasio, pero en especial por el fosfato. Recuerden que los aniones son carga negativa y los cationes, el potasio es un catión, son de carga positiva. Pero acá la negatividad está dada por el fosfato. Y acá repite que el exterior es positivo y está dado por el sodio. Bien, ¿y cómo hace para mantener esta carga? Y lo que hace esta membrana es ser poco permeable al sodio. Es decir, no deja que entre el sodio, hay pocos canales iónicos, y el sodio que pueda entrar por gradiente de presión, ustedes saben que siempre el movimiento es desde el lugar donde hay mayor concentración a un lugar de menor concentración. Si vuelve a entrar el sodio al interior de la célula, automáticamente por estas bombas energéticas van a sacar 3 sodios afuera y van a meter 2 potasios. Entonces, desde el vamos, la neurona presináptica, y en realidad todas las neuronas, tienen un potencial de reposo. No son indiferentes, tienen una carga, y esta carga está repartida en el interior de manera negativa y en el exterior de forma positiva. Ahora, cuando hay un estímulo, es decir, mi cerebro decidió escribir, entonces se genera el estímulo y este estímulo produce un potencial de acción o llamado impulso nervioso. ¿Y cuándo se produce? Cuando supera el umbral de 55 milivoltios. Recuerden que 70 milivoltios es el potencial de reposo y 55 es menor. Digamos, cuando uno va reduciendo, se acerca al positivo. Yo diría 55 milivolts es el umbral, después pasa a 20 milivolts, a 10 milivolts y después a 0 milivolts para después hacerse positivo. 10 milivolts positivo. Entonces,
Si el estímulo es suficiente y supera el umbral de 55 milivolts, va a producir lo que se conoce como despolarización. Ahora, ¿qué pasa con la despolarización? Se van a abrir, vean el dibujito acá, los canales que dependen del voltaje. Es decir, son canales que van a seguir siendo activados a medida que cambia el voltaje. Entonces, entra sodio y vean el dibujito acá. Se vuelve positivo el interior. Ahora, esto se tiene que transmitir hacia el final del axón. ¿Y cómo se produce? Se produce por estos canales de voltaje. Y ustedes piensen, habrán visto cuando uno juega al dominó, no al dominó, no cuando uno juega, sino vieron cuando uno para los dominó uno detrás de otro y hace una fila larga y pecha el primer dominó hace que empiecen a caer el resto. Así es la transmisión del impulso nervioso. Va en una sola dirección y si supera el umbral de menos 55 milivolts, hace que todos los dominós se vayan cayendo, con eso transportado acá. Se van abriendo todos los canales de sodio y el sodio entra de manera rápida al interior del axón. Entonces el axón en su interior, que era negativo, ahora se transforma en positivo, y en exterior el líquido extracelular se vuelve negativo. Como les dije, esto dura 1 milisegundo, pero es suficiente para que se transmita el impulso nervioso. Y a eso automáticamente le sucede una fase de repolarización donde lo que sucede es que va a abrir los canales de potasio y va a salir el potasio al exterior. Entonces estas son formas de compensar, y al salir el potasio al exterior y después difunde el sodio, pero la fase de repolarización, que es sale el potasio, son movimientos rapidísimos, y la repolarización quiere decir que vuelve a su polo anterior. Entonces, despolarizar quiere decir cambiar de polo. Lo que era negativo se vuelve positivo, y repolarizar es volver al polo anterior, que es el polo negativo. Y esto es por la apertura de los canales de potasio. Bien. Entonces, todo el estímulo llega hasta el extremo, hacia el botón axonal, y en el botón axonal esta despolarización hace que se abran los canales que también son dependientes de voltaje. ¿Por qué digo de voltaje? Porque depende de la carga eléctrica. Entonces se abren los canales de calcio, si ustedes ven ahí el dibujo, se ven los canales de calcio, y hace que entre el calcio al interior de la célula. Al entrar el calcio al interior de la célula, activa a todas las vesículas sinápticas que hagan un proceso de exocitosis, es decir, se van moviendo hacia su polo final, y se abren y liberan los neurotransmisores en la hendidura sináptica, y estos neurotransmisores se van a fijar en la próxima neurona a los receptores. Ahora, como ya les expliqué, hay neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Entonces, dejamos la primera neurona y pasamos a la segunda neurona, que es la postsináptica. Es decir, se transmitió el impulso nervioso y a la segunda neurona le va a llegar, de acuerdo al tipo de neurotransmisor, va a producir en esta segunda neurona un potencial de acción excitatorio o un potencial de acción inhibitorio. Por ejemplo, veamos, si el neurotransmisor es la acetilcolina, va a generar un potencial de acción postsináptico excitatorio y va a repetir lo mismo, es decir, va a abrir todos los canales de sodio, pero estos se llaman canales de sodio ligados a la acetilcolina, porque es excitatorio. Es decir, la acetilcolina hace que se abran estos canales de sodio. Por eso se llaman ligados a la acetilcolina, y entonces va a entrar el sodio al interior de la neurona y va a producir despolarización. Pero también puede pasar que el neurotransmisor sea inhibitorio, como el GABA,
y se van a activar canales ligados al GABA de cloro. Recuerda que cloro es un cation, es un anión de carga negativa. A ver, denme un segundo, no le vaya a decir, no lo vaya a confundir. Es un anión, carga negativa, cation, carga positiva. El cation sería el sodio, anión es el cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a abrir los canales de cloro y el cloro es negativo, es un anión. Entonces se va a llenar la neurona de cloro y se va a volver mucho más negativa. No solo va a ingresar el cloro al interior, sino que va a salir el potasio. Entonces se vuelve muy negativa y eso se conoce como hiperpolarización. ¿Qué quiere decir hiperpolarización? Que se vuelve